Bendiciones, les saluda el pastor William Flores a todos los hermanos del Ministerio Quemuel en El Sauce, en Santiago de Chile. Les saludo desde aquí, les mando un saludo y un abrazo fraternal a todos ustedes. Antes de comenzar lo que quiero compartir con ustedes, quiero agradecer a Dios por el gran privilegio que me da Dios a través del pastor Luis para poder llegar hasta su casa con esta palabra. El pastor Luis es mi padre, pero dentro del ministerio, él tiene un rango de autoridad sobre mí. Porque cuando uno está en el reino de Dios, los parentescos ya no corren. Aquí está lo que Dios puso. Y para mí el pastor Luis Flores es autoridad sobre mí. Y cada vez que él me pide que yo tenga una palabra para todos mis hermanos de la iglesia Quemuel, yo me siento muy honrado y muy agradecido, y quiero públicamente agradecer al pastor Luis por este privilegio de compartir la palabra del Señor. Quiero decirles que siendo el hijo del pastor Luis, yo estuve muchos años ahí trabajando en la iglesia, en el ministerio Quemuel, haciendo campañas evangelísticas, le llamábamos impactos evangelísticos. Recuerdo que en donde nos daban la oportunidad para poder abrir un momento de evangelización, lo hacíamos en una plaza, frente al mismo edificio del ministerio Quemuel. Nosotros ahí llevábamos plataforma, llevábamos las bancas. A veces había lugares más lejanos y las bancas no teníamos cómo llevarlas, las llevábamos en carretón, me recuerdo. Era un tiempo muy sacrificado, pero era un tiempo muy lindo de recordar porque lo hacíamos con tanto amor. Nuestro único objetivo era que la gente se convirtiera al Señor. Nuestro único objetivo y nuestra única motivación es que la gente conociera de Jesús. Ahí estuve yo desde que era niño, después adolescente, luego joven, y estuve ahí trabajando arduamente, codo a codo con todos los hermanos antiguos, que quedan todavía algunos. Estoy hablando de hace muchos años. Yo salí del país hace más de casi 35 años. Los primeros 5 años estuve predicando la palabra como evangelista por Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, recorriendo todo el país. Y luego Dios nos abrió caminos para venir a los Estados Unidos. Y estaba sacando cuenta los otros días y ya llevo 30 años en el lugar de mi asignación, que es aquí en New Jersey y Nueva York. Tenemos la iglesia matriz, que es la iglesia que está en la ciudad de Elizabeth. Tenemos una congregación también en una ciudad que se llama Harrison, en el mismo estado de New Jersey. Y acabamos de abrir el año pasado una nueva congregación en el condado del Bronx, en la ciudad de Nueva York. Es la segunda iglesia que abrimos en Nueva York. La primera fue abierta en Queens y ahí está todavía perseverando, y están ahí los pastores Paredes, David y mi hija Mariela pastoreando la iglesia de Queens. Dios nos ha puesto en este lugar y nos ha favorecido. Así han sido los caminos del Señor. Porque cuando uno le sirve a Dios, uno tiene que saber que Dios traza caminos. Esos caminos trazados es la voluntad de Dios, los caminos del Señor. Dice la palabra en Isaías capítulo 55, versos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Aquí hay una clara confirmación de que los caminos de Dios son mejores que los caminos que al hombre le parecen derechos. Los caminos del Señor son los deseos de Dios, es la voluntad de Dios, es lo que anhela Dios hacer con nosotros. Y esos caminos
Están trazados desde la eternidad. Dios no es un Dios que está improvisando nuestro camino. La palabra de Dios dice que Dios es el que rige nuestro destino sobre la faz de la tierra. Y Él sigue siendo Dios. Por lo tanto, si nosotros vamos a hacer algo para Dios, debemos asegurarnos que lo estamos haciendo de acuerdo al camino que Él trazó. No hay nada más frustrante para la vida de un hombre o de una mujer de Dios que esté haciendo algo bien en la obra de Dios, pero que no es lo que Dios le mandó a hacer. Eso es lo más frustrante, porque lo puedes hacer bien y lo puedes hacer con amor y pasión, pero si no es lo que Dios te mandó a hacer, estás en el camino equivocado. Por eso tenemos que cuidar que lo que vamos a hacer esté dentro del camino que Dios ha trazado. A Dios se le conoce por revelación, pero los caminos del Señor solo se aceptan cuando hay sumisión. Y Dios se revela, pero los caminos Dios nos los revela. Eso es lo interesante. Cada vez que Dios llama a un hombre o a una mujer, Dios nunca le dice el camino entero. De a poco Dios le va soltando las directrices, lo va guiando, le va diciendo lo que tiene que hacer. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: sal de tu tierra, sal de la casa de tus padres, de tus parientes, y ven a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera se la mostró, simplemente le dio una orden. El camino de Dios para Abraham era diferente a su camino. Por eso nosotros, si queremos estar dentro de los caminos del Señor, tenemos que tener una sumisión a aceptar que el camino del Señor es mejor que mi camino, y necesitamos ser sensibles para que Dios nos guíe, para que Dios nos lleve. Debemos estar dispuestos, según el conocimiento que se nos ha revelado de Dios, de dejar nuestras opiniones de lado, nuestros pareceres de lado. Porque cuando Dios traza tu destino, cuando Dios traza un camino, nuestras opiniones sobran para Dios. Él trata con cada persona de forma totalmente diferente. No trata igual con todos. Conmigo trató diferente. Dios me tuvo en Chile por un periodo corto de años, no más de 22 años de edad. Cuando yo salí, Dios me llevó a conocer otros lugares predicando la palabra en Argentina. Recuerdo, ahí fue una escuela dura, difícil, pero era el camino del Señor. Luego vino Brasil y luego vino Uruguay, Paraguay y todos los países de Sudamérica. El camino del Señor nunca se me mostró completamente. Yo pensé que iba a vivir en Brasil. Brasil me gustó mucho, la ciudad de San Pablo. Y yo pensé, en mi pensamiento humano, aquí yo me voy a quedar a vivir. Pero no eran los caminos del Señor, eran mis caminos. Pero Dios tenía un camino distinto, un camino impensado. Nunca pensé que yo iba a vivir fuera del país tantos años. Cuando yo vine a los Estados Unidos, yo pensé en mi camino. Yo dije, voy a levantar una iglesia. Voy a dedicarle 3, 4 años a la iglesia aquí en Estados Unidos y me voy a regresar a Chile y voy a entregar la iglesia a un pastor para tener la satisfacción de que abrí una iglesia en Estados Unidos y que hice la obra de Dios. Llevo 30 años, porque los caminos del Señor son así. Los caminos del Señor te sorprenden. Por eso hay que tener sumisión a sus caminos. En la Biblia hay una historia de 2 hermanos. Uno de ellos se llamó Jacob y el otro se llamó Esaú. Esaú era el mayor, fue el que primero nació. Y de acuerdo a la tradición, el primogénito, era el que era bendecido. Era el que llevaba la bendición del padre, del patriarca. Sin embargo, la Biblia dice que Dios amó más a Jacob y no a Esaú. En una versión del Nuevo Testamento dice así: a Jacob amé, a Esaú aborrecí, dando a entender que Dios había tenido preferencia por Jacob.
Ahora, Jacob no era el primogénito, nació en segundo lugar. Jacob era un sinvergüenza, su nombre lo dice. El significado de Jacob es usurpador, engañador, porque Jacob tenía como naturaleza el engaño, la mentira. Era un cara dura, era un sinvergüenza, era un aprovechado. Y no era simplemente que lo hacía de vez en cuando, su naturaleza era así. Pero Dios escogió y prefirió a Jacob antes que Esaú. Y la bendición fue para Jacob. Y Jacob, Dios le cambió el nombre, le puso Israel y le cambió la naturaleza. Israel significa príncipe. Por lo tanto, Dios puso a un sinvergüenza, cara dura, engañador, y lo convirtió en un príncipe. La gente puede preguntarse, ¿no será Dios injusto? Porque Esaú no era un engañador, era un cazador. Pero no era engañador, no era usurpador. ¿Por qué Dios decidió a Jacob y no a Esaú? ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios. Y así Él traza sus caminos. El que piensa que Dios fue injusto en escoger a Esaú, a Jacob y no a Esaú, es porque no conoce a Dios. Porque la única manera de sujetarse, someterse y humillarse a los caminos del Señor es cuando tú conoces a Dios. Solo la gente que no conoce a Dios siempre terminará reclamando, siempre terminará quejándose en contra de Dios por la circunstancia, por la situación que vive, porque mira cómo estoy, mira cómo vivo, porque no conoce a Dios. Porque un hombre y una mujer que conoce a Dios está dispuesto a aceptar y a sujetarse y someterse a los caminos del Señor. Estos 30 años en Estados Unidos no han sido fáciles. No tengo tiempo para contar toda la historia, pero han sido momentos difíciles también, momentos duros, momentos en que pensaba que ya no podría seguir adelante. Hubieron situaciones adversas, complicadas, complejas, inexplicables y sin entenderlas, pero siempre acepté que el camino del Señor es perfecto y que Dios terminará cumpliendo su propósito, no solo en mi vida, en mi familia y en el ministerio. Por eso cuando tú conoces a Dios, jamás vas a reclamar en contra de los caminos del Señor. Solo reclama y se queja el que no conoce a Dios. El que conoce a Dios nunca forzará un camino que no le corresponde. Yo nunca forcé un camino. Todo lo que yo he vivido en los 35 años que salí del país, lo fui viendo sin forzarlo, porque los caminos del Señor no se fuerzan, no se empuja, no se pisa la cabeza de otro, no se habla mal de otro. Tú sabes, cuando llegué a los Estados Unidos sin todavía abrir la iglesia, recién llegado, el primer año, yo estaba trabajando en la iglesia de un pastor. Se llama Luis Santiago, un pastor de Puerto Rico, una de las iglesias más grandes de la región aquí en New Jersey. Nos hicimos tan amigos, él me dio su confianza. Él me dio el púlpito para predicar a su gente. Enseñaba en el Instituto Bíblico y estaba a cargo del ministerio de evangelismo. La gente me amó. La gente se acostumbró con mi palabra, con el mensaje que Dios me daba. Gané el cariño de la gente. Un día vino uno de sus líderes a hablar conmigo. Me dijo, Pastor William, necesito hablar con usted en privado. Y me dijo lo siguiente, Pastor William, nos gusta su palabra, nos gusta su mensaje, nos gusta como usted predica y enseña. Y hemos hablado con un grupo de hermanos, somos como 50 personas, somos varias familias, un número de aproximadamente 50. Y todos hemos estado de acuerdo de que usted nos pastoree. Y estaríamos dispuestos a salir de la iglesia si usted acepta que nos pastoree, buscamos un lugar, rentamos un salón y nosotros seríamos sus ovejas y usted nos pastorea. Era una oferta llamativa,
Era una oferta tentadora para un inmigrante que recién llega, que todavía no tiene nada trazado. Pero ¿sabe? Yo siempre he creído que los caminos del Señor son perfectos y que si Dios me iba a permitir levantar una iglesia, no sería en una división. Por lo tanto, yo le dije, hermano, lo lamento, usted habló con la persona equivocada. Y quiero decirle más, hoy el pastor lo va a saber. Y él me dijo, no, me dice, si usted no acepta también, está bien, dejémoslo hasta aquí. No hemos hablado nada. Le dije, lo siento, hermano. Yo le debo lealtad al hombre que me dio confianza, al hombre que me ha prestado su plataforma, su púlpito. Y quiero que sepa que esto no va a quedar así. Hoy el pastor lo va a saber. Él luchó para que yo no hablara, pero yo creí conveniente decirlo porque ese corazón era un corazón que traía peligro a la iglesia. Así que esa misma noche pedí una cita con el pastor, que era urgente. Me fui a su casa y le dije, pastor, quiero decirle algo. Uno de sus líderes, y cuando se lo nombré, él se sorprendió porque me dijo, él se ve como un hombre muy fiel, se ve un hombre como muy apoyador de la iglesia. ¿Cómo no lo puedo creer? Él no lo podía creer. Le dije, pastor, créalo, porque ese hombre me fue a ofrecer dividir la iglesia y que yo fuera su pastor. Él me agradeció tremendamente, por supuesto, tomó las medidas en contra de ese líder que era desleal. Pero sabe, le cuento esto para enseñarte que dentro de mi camino y de mi trayectoria tuve tentaciones como estas. Pero yo jamás voy a forzar el camino del Señor. Si yo hubiese tomado ese camino como mi camino, yo hubiese perdido el camino que Dios tenía trazado para mí. ¿Cuántas personas tratan de forzar un camino que a ellos les gusta, les parece, y están perdiendo el verdadero camino que Dios ha trazado, el destino que Dios ha trazado? Yo doy gracias a Dios. Hoy nuestro ministerio tal vez es mucho más grande y más numérico y más poderoso en el aspecto económico que la iglesia de aquel pastor que me dio la oportunidad. Pero ese pastor para mí tiene mi respeto hasta el día de hoy. Seguimos siendo buenos amigos. Yo lo he invitado a predicar a nuestra congregación y él me invita a su congregación a predicar. Mantenemos una estrecha relación ministerial y como amigos. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú caminas por un camino que es de Dios, las cosas se hacen a la manera de Dios, no a la manera del hombre, no a la manera humana. Por eso debemos escoger caminar por los caminos del Señor. Él desea actuar de una forma específica con nosotros. Él está dispuesto a que nosotros le conozcamos a Él y aceptemos sus caminos. Cuando tú conoces a Dios y aceptas y te sometes a sus caminos, le puedes adorar abiertamente. Ahí nace la verdadera adoración. Por eso Pablo dice, yo sé vivir en todo tiempo. Yo sé vivir en abundancia. Yo sé vivir en escasez. Yo sé vivir en todo tiempo. Yo sé vivir cuando estoy sano y cuando estoy enfermo. Pablo nos da una claridad que aquel que acepta el camino del Señor sabrá vivir siempre con gozo, con alegría. Aprendamos a caminar paso a paso el camino del Señor. Cuando tú deseas caminar por el camino que Dios ha trazado, tendrás que aceptar lo que Dios te ha puesto por delante. Pero nunca con Dios perderás. Con Dios siempre se gana, porque nuestro futuro espiritual depende de nuestra capacidad de adorar a Dios. Y nuestra capacidad de adorar a Dios depende de nuestra capacidad de aceptar el camino del Señor. Así que si vamos a ser buenos adoradores, debemos comenzar primero conociendo a Dios y aceptando sus caminos y decir, Señor, te adoro por los caminos que tú has trazado para mí. Son inexplicables. Los que honran a Dios son aquellos que han hecho la voluntad de Dios. Y la Biblia está llena de ejemplos. Cuando Dios nos muestra en la vida de Abraham, Abraham representa a Dios y él llama a su siervo
Su siervo representa al Espíritu Santo, para que vaya a buscar una mujer para su hijo Isaac. Isaac representa a Cristo. Aquí está la Trinidad. Abraham es el padre, representa al Padre Dios. El siervo de Abraham representa al Espíritu Santo, pero la Biblia nos enseña de que el siervo representa al Espíritu Santo, y la mujer que fue la esposa buscada representa a la iglesia. Y la historia dice que el siervo fue a tierras lejanas a buscar esposa para el hijo de su siervo. Y dice que llegó a cierto lugar donde, ya usted conoce la historia, donde la mujer estaba sacando agua para los para ella, y él le dice: quiero que me des de beber a mí y le des de beber a los camellos. La mujer, sin preguntar, sin cuestionar, le dio de beber al siervo de Abraham y le dio de beber a todos los camellos, porque esa mujer representa a la iglesia. Una iglesia que no cuestiona la orden de Dios. Una mujer que no cuestiona lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha trazado. Esa mujer fue traída para que fuera la esposa de Isaac. Esa mujer es la iglesia. Este ejemplo nos sirve para entender que a veces Dios envía de lejos, de la eternidad, el Espíritu Santo para darnos órdenes. Y si estamos dispuestos a obedecer las órdenes de Dios, los caminos del Señor, seremos favorecidos. Tenemos otro ejemplo en la vida de Moisés. Moisés y Aarón. Dios envió a Moisés y envió a Aarón como a su ayudante para decirle a Faraón: deja ir a mi pueblo. Y dice la palabra que Dios le dice a Moisés, le dice que había escuchado la aflicción de su pueblo Israel. Y le manda: vayan donde Faraón y díganle que deje ir a mi pueblo. ¿Sabe? Parece algo irracional ir donde Faraón. Faraón era Dios en aquel momento. Pero Dios lo manda y le dice: deja ir a mi pueblo. ¿Sabe? La Biblia dice que cuando Moisés le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo, dice Dios, el mismo Dios endurece el corazón de Faraón. Eso es algo inexplicable. ¿Cómo es posible? Dios manda a Moisés a decirle a Faraón: deja ir a mi pueblo, pero el mismo Dios que mandó a Moisés es el mismo Dios que endurece el corazón de Faraón. Parece algo que no tiene lógica a la mente humana, pero Dios sabe hacer las cosas perfectas, porque el endurecimiento de Faraón tenía un propósito. Dios quería glorificarse. Dios quería mostrar su poder. Por eso vinieron las 10 plagas. Porque Dios permitió e hizo que el corazón de Faraón se endureciera. Y Dios luego manda las 10 plagas. Y dice la palabra, usted conoce la historia. Israel sale con alhajas, con oro, que los mismos egipcios le dieron a los israelitas para que se fueran rápido, porque había venido la muerte de los primogénitos y estaban llenos de miedo. ¿Qué podría pasar después? ¿Sabe? Dios permitió que eso sucediera para que los egipcios le pagaran los 400 años de esclavitud. Ellos salieron llenos de oro, de plata. Los egipcios le pagaron para que se fueran. Y luego usted conoce la historia. Faraón quiso ir detrás de ellos y murieron todos en el mar. Dios quería exterminar a Faraón y a todo ese ejército. Por eso Dios estaba endureciendo el corazón. Si uno lo ve antes de ver el final, uno dice: Dios está haciendo algo errado, pero Dios no hace nada equivocado. Dios lo hace todo perfecto. David es un gran ejemplo. David es un hombre que usted y yo nunca hubiésemos escogido para hacer la voluntad de Dios, pero Dios lo escoge. Un hombre que falla, un hombre que peca, un hombre que tiene una situación no resuelta en su vida, en su carne. Sin embargo, la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué Dios escoge? Tal vez si fuera usted y yo Dios, usted y yo no hubiésemos escogido nunca a David, pero Dios escogió a David
Porque Dios quiso escogerlo. Porque era el hombre de Dios. ¿Se imagina que en ese tiempo hubiese existido Facebook? ¿Cómo estaría todo el mundo hablando mal de David y diciendo que no es de Dios? Y mil cosas. Gracias a Dios que no existía Facebook en aquel entonces. Pero Dios traza su camino y usa a quien quiere y como Él quiere. El mismo ejemplo de Job. Job no tiene explicación. ¿Por qué le pasó lo que le pasó? ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía que tratar con Job. Job pensaba que lo que él tenía era porque él lo merecía, porque Job se creía autojustificado. Él pensaba que él se autojustificaba con sus buenas obras, con su sacrificio, y Dios le enseñó. Por eso Job dice al final de su libro: de oídas te había oído, pero ahora mi corazón, ahora mis ojos te ven. ¿Qué tuvo que pasar Job? Toda la calamidad para conocer a Dios. Si Job tuvo que perder familia, bienes, estar enfermo para conocer a Dios, salió ganando. Porque una vez que conoció a Dios, ahora la bendición vino mucho más grande. Pero la ganancia es que ahora Job conocía a Dios. ¿Sabe? Hay que conocer a Dios para aceptar sus caminos. Este es un tiempo de crisis, es un tiempo de problemas, es un tiempo donde no hay explicaciones, donde esta pandemia se ha cobrado muchas vidas, donde hay personas planificando, poderosos del mundo, que manejan el poderío económico, el poder político. Detrás de esto hay cosas que tal vez usted piensa están escapando a la mano de Dios. Nada escapa a la mano de Dios. Todo está bajo el control de nuestro Padre Celestial. Todo está bajo el control de nuestro Dios eterno. Él ha trazado un camino y va a darle al impío su justo pago. Pero también nos recompensará a todos los que somos parte de la iglesia, a los que somos sus hijos, a los que hemos confiado en Él, a los que le hemos conocido y que hemos aceptado que los caminos de Dios son perfectos. Te quiero sembrar esta palabra en el nombre del Señor. Que entiendas que Dios tiene en su mano tu destino. Y tu destino es un destino de triunfo, de gloria, de bendición. Nunca perderás con Dios, siempre ganarás. La iglesia siempre terminará triunfante. La iglesia siempre terminará victoriosa. Dios traerá provisión de fuentes inesperadas en medio de la crisis. Iglesia, quiero que recibas esta palabra profética en el día de hoy. Dios traerá recursos de fuentes inesperadas. Así como Dios le hizo abrir pozos a Abraham en medio del desierto, de la sequedad, Dios te guiará para abrir pozos en lugares donde tú piensas que no hay. Así como Dios le permitió a Isaac reabrir otra vez los pozos de su padre Abraham, Dios también traerá sobre tu vida la oportunidad que reabras el lugar de tu bendición que se había cerrado. Porque Dios sigue siendo Dios, pero solo acepta el camino del Señor. No estoy hablando que seamos conformistas y nos crucemos de brazos, no. Estoy hablando de que vamos a hacer conforme a cómo Dios nos vaya guiando, revelando las cosas. Porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Y quiero bendecirte con esta palabra. Y quiero que sepas que aunque vives en Chile, Dios sigue siendo Dios. Dios no se ha mudado a Europa. Dios no se ha mudado a Estados Unidos. Dios vive en la tierra. Dios vive en el cielo, pero su vida, su naturaleza y su manifestación es en la tierra. Y no en algunos países, en todo el mundo. Por eso en esta hora quiero bendecirte en el nombre del Señor. Permíteme orar por ti en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús vengo delante de tu presencia para orar por todos mis hermanos de la iglesia Kemuel. Pido, Señor, que les ayudes a cada uno de ellos, que se les revele Dios
y que ellos conozcan y acepten los caminos que son perfectos para ellos. Yo bendigo su vida. Pido, Señor, que traigas sanidad al que está enfermo, que traigas provisión al que no tiene. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que en esta hora se abren los cielos sobre cada uno de mis hermanos, mis hermanas, sobre cada familia. Señor, a través de tu sangre trae protección a cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Ha sido un privilegio compartir esta palabra contigo, una palabra de fe que Dios puso en mi corazón para compartir con todos los hermanos de la iglesia Kemuel, del ministerio Kemuel. El pastor William Flores les bendice, les saluda y se despide, dando gracias a Dios y al pastor Luis por haberme permitido llegar hasta su casa con esta hermosa palabra. Dios te bendiga. Será hasta la próxima ocasión. Nos vemos pronto.